En el mundo de las artes marciales mixtas, la confianza es clave, pero cuando esa confianza se transforma en arrogancia, el precio puede ser devastador. Hoy en Fightología te mostraremos cómo la arrogancia y el exceso de confianza traicionaron a varios peleadores que subestimaron a su rival y terminaron brutalmente noqueados y humillados. Este es el precio de la arrogancia en el octágono. Número 1. Anderson Silva. Durante años, Anderson Silva fue el rey absoluto del peso medio. No solo ganaba, dominaba. Su estilo fluido, su precisión y su calma dentro del caos lo convirtieron en una leyenda viva del UFC. Desde que llegó a la organización en 2006, Silva parecía intocable. En su debut, noqueó brutalmente a Chris Leben en solo 49 segundos. Luego le arrebató el título a Rich Franklin con una clase magistral de striking y desde ahí nadie pudo detenerlo. Venció a nombres como Dan Henderson, campeón de 2 divisiones en Pride, Vitor Belfort, con una patada frontal que se volvió icónica. Chael Sonnen, quien lo dominó durante 4 rounds y medio hasta que Silva lo sometió en una de las remontadas más impresionantes del deporte. Y Forrest Griffin, a quien literalmente humilló esquivando golpes con una facilidad insultante antes de noquearlo caminando hacia atrás. Su récord, 16 victorias consecutivas en UFC, el más largo en la historia de la organización y casi 7 años como campeón del peso medio. Pero esa racha también alimentó algo más, una confianza desmedida. Silva empezó a jugar con sus rivales, bajaba las manos, hacía gestos, se reía dentro del octágono y aunque muchos lo aplaudían, otros veían en eso una arrogancia peligrosa. Y así llegamos al 6 de julio del 2013, en el evento UFC 162 en Las Vegas. Su rival, Chris Weidman, un joven e invicto peleador con récord de 9 victorias y 0 derrotas, con una base sólida en lucha como un simple obstáculo más para el campeón. Pero Weidman no se dejó noqueado. Silva cayó y con él cayó toda la ilusión de invencibilidad. El público en Las Vegas quedó en shock absoluto. El hombre que parecía invulnerable, que bailaba con la muerte dentro del octágono, había sido noqueado por su propio ego. Aunque en un principio Anderson Silva no admitiría su error y se limitó a elogiar a su rival, diciendo que simplemente fue mejor que él, en una entrevista posterior reconoció lo que todos habían visto. Jugué demasiado con Chris, pensé que tenía el control y en el momento en que bajé la guardia él me conectó. Fue una lección para todos. En la MMA el respeto no es opcional, porque el mínimo error, la mínima burla puede costarte todo. Número 2. Michael Venom Page, también conocido como MVP, no es un peleador cualquiera, es un showman, un artista del octágono con un estilo único, mezcla de karate, taekwondo y striking poco convencional. Page se hizo famoso por su manera extravagante de pelear. Manos abajo, movimientos exagerados, bailes y burlas constantes a sus oponentes. Desde su debut profesional, acumuló victoria tras victoria con una facilidad que parecía insultante. Knockouts espectaculares, celebraciones llamativas. Uno de sus momentos más recordados fue cuando noqueó brutalmente a Evangelista Cyborg Santos en junio del 2016, fracturándole el cráneo con una rodilla voladora. Luego celebró lanzando una pokebola sobre su rival caído, simulando haberlo capturado con el videojuego Pokémon. Muchos amaban su estilo, otros lo odiaban.
pero todos coincidían en algo: todavía no se había probado contra la élite. Y entonces apareció Douglas Lima, un veterano sereno, técnico, múltiple campeón de Bellator, respetado por su poder de nocaut y su defensa precisa. El combate se pactó como parte de las semifinales del Grand Prix de peso welter de Bellator en mayo del 2019 durante el evento Bellator 221. MVP llegaba invicto con una base de fanáticos entusiasta y un ego en lo más alto. Y en la previa, como siempre, hizo su show. Declaraciones confiadas, gestos burlones y una clara falta de respeto hacia Lima. Pero dentro del octágono la historia fue muy diferente. En el primer asalto, Page se mostró confiado como siempre. Manos abajo, bailando, provocando. Lima se mantuvo frío y calculador. En el segundo round, MVP logró conectar un buen golpe y presionó, pero en un descuido Lima lo derribó con una potente low kick. Page cayó al suelo y al intentar levantarse quedó expuesto por un segundo que Lima no desperdició. ¡Boom! Una derecha limpia al rostro. MVP cayó como un árbol, completamente noqueado. Fue uno de los momentos más impactantes en la historia de Bellator. La arrogancia de Page enterrada en un instante. Número 3. Jake Congo. Roy Nelson, mejor conocido como Big Country, parecía más listo para un concurso de comer costillas que para una pelea de alto nivel en la UFC. Con su enorme barriga, barba de leñador y pinta de tipo que se quedó dormido viendo tele con una cerveza en la mano, era fácil subestimarlo. Pero detrás de ese aspecto de tío bonachón había un veterano con un poder de nocaut devastador y una de las mandíbulas más resistentes del UFC. Por otro lado, Jake Congo, un físico musculoso, técnica pulida y amplia experiencia en kickboxing, representaba el estereotipo del luchador profesional moderno. Llegó al combate en UFC 159, celebrado el 27 de abril de 2013, con una actitud confiada, rozando la arrogancia. En las entrevistas previas insinuó que Nelson no era un desafío real, dejando entrever que el físico de Roy lo ponía en desventaja. Una percepción que también compartían muchos analistas, quienes favorecían a Congo por su técnica, alcance y presencia física. Esa confianza excesiva quedó evidente desde el inicio. Congo intentó imponer su striking lanzando combinaciones con la intención de intimidar y controlar la pelea. Sin embargo, Nelson, fiel a su estilo, mantuvo la calma y esperó el momento perfecto para atacar. Cuando Congo se acercó un poco más de lo necesario, Nelson soltó un derechazo fulminante. El golpe conectó directamente en la mandíbula del francés, quien cayó al suelo de inmediato, completamente noqueado. El árbitro detuvo la pelea al instante y el público enloqueció ante el inesperado final. Ese knockout fue un recordatorio brutal de que las apariencias engañan y que la arrogancia puede ser el peor enemigo en el octágono. Mientras Congo se retiraba humillado, Roy Nelson celebraba con su clásica barba y sonrisa relajada, demostrando una vez más que el poder de un solo golpe puede destrozar cualquier expectativa o prejuicio. Número 4. Brock Lesnar. Brock Lesnar, una figura imponente en el mundo de las MMA, llegó a UFC 121 como el campeón de peso pesado y uno de los peleadores más intimidantes de la división. Con un físico de más de 120 kilogramos de puro músculo y una actitud de superioridad, Lesnar era visto como un coloso prácticamente invencible. Sus victorias anteriores, incluidas brutales demostraciones de poder contra Randy Couture, quien
fue campeón de 2 divisiones, y Frank Mir, a quien aplastó en la revancha de UFC 100. Consolidaron su reputación como un peleador dominante. Sin embargo, esa confianza desmedida sería su peor enemigo cuando se enfrentó a Caín Velázquez, un luchador técnico, disciplinado y con un cardio implacable, subestimado por muchos, incluido el propio Lesnar. Durante las conferencias previas al combate, Lesnar dejó en claro su arrogancia, ridiculizó el tamaño de Velázquez, sugiriendo que no tenía el físico ni la fuerza para competir con alguien de su calibre. Incluso bromeó con que Caín no lo intimidaba en lo más mínimo. Velázquez, por otro lado, se mantuvo sereno, evitó entrar en el juego verbal de su oponente y dejó que su preparación hablara por él. Y en el octágono, esa arrogancia de Lesnar quedó al descubierto desde el primer instante. El 23 de octubre del 2010, en el Honda Center de Anaheim, comenzó el combate. Lesnar salió agresivo, intentando imponer su tamaño con un derribo temprano, pero Velázquez no solo defendió el intento, sino que revirtió la posición con rapidez, demostrando que su técnica y velocidad eran superiores. A partir de ese momento, la balanza se inclinó claramente a favor de Caín. Comenzó a conectar golpes precisos en el striking, abriendo una herida en el rostro de Lesnar y dejándolo tambaleándose. La falta de cardio del gigante, combinada con la presión constante del peleador mexicano-estadounidense, lo fue agotando con cada segundo. En una escena humillante, Lesnar comenzó a retroceder desordenadamente, cayendo por aire. Completamente dominado, quedó grabada para siempre como un recordatorio de que la arrogancia no gana peleas y que incluso los más intimidantes pueden ser humillados cuando subestiman al oponente equivocado. Número 5. Ben Askren. Ben Askren llegó a UFC 239, celebrado el 6 de julio del 2019, con un récord invicto de 19 victorias y 0 derrotas y una confianza que rayaba la arrogancia. Conocido por su estilo de lucha basado en el grappling y por generar más atención fuera del octágono que dentro de él, Askren era un experto del trash talk y la provocación constante. Antes de enfrentarse a Jorge Masvidal, no perdió la oportunidad de menospreciar a su rival. Se burló de su experiencia, aseguró que lo dominaría sin esfuerzo y afirmó en entrevistas que Masvidal simplemente no estaba a su nivel. Estas declaraciones solo alimentaron aún más la tensión entre ambos. Jorge Masvidal, reconocido por su sangre fría y su mentalidad de guerrero callejero, no respondió con palabras vacías, pero dejó claro que tenía un plan para silenciar a Askren. En los días previos al combate, prometió que no solo ganaría, sino que lo haría de forma espectacular. Y cumplió su palabra de una manera que nadie vio venir. Cuando comenzó la pelea, Masvidal corrió directamente hacia Askren, anticipando su clásico intento de derribo. En el primer segundo, saltó con una rodilla voladora perfectamente sincronizada, conectando de lleno en la cabeza de su rival. El impacto fue tan brutal que Askren cayó inconsciente al instante. El árbitro detuvo la pelea a los 5 segundos, convirtiéndolo en el knockout más rápido en la historia de la UFC. Una ejecución precisa, calculada, que Masvidal había entrenado durante semanas con ese mismo escenario en mente. La victoria de Masvidal no solo quedó registrada en los libros de récords, fue también una humillación pública para Ben Askren, peleador que habló más de la cuenta y fue destruido de forma fulminante, de siquiera de tener la oportunidad de poner las manos sobre su rival. Cuando se le preguntó más tarde sobre los golpes extra que conectó después del rodillazo, Jorge respondió con una frase que se volvió viral en todo el mundo: "It was super necessary". Sean Strickland, el bocón sin filtro que pagó caro su arrogancia.
Sean Strickland no es solo un peleador, es un provocador profesional, un tipo que no respeta a nadie, ni dentro ni fuera del octágono, y que convirtió su arrogancia en su marca personal. Hey, there's nothing wrong with that, man. If you like to fucking hurt people, you're in the right sport, man. Like, I would love nothing more than to kill someone in the ring. Nothing more. To make me super happy. Sí, dijo eso, y no fue lo peor. I told you with Jack, as the rounds go on, you start seeing the black eye and the blood, and it's fucking fun. It gets my dick hard, you know? That's probably the only thing in life that I enjoy. It's a lot funner when they can't fight back, though. That's the problem. Jack could fight back. Strickland decía lo que quería, como si estuviera en una taberna del viejo oeste, no en la organización más grande de MMA del mundo. Y como si no fuera suficiente con hablar como villano, también comenzó a subestimar a peleadores con mucho más nivel técnico. Not even a good striker, bro. Like, what is prayer? Sí, es Alex Pereira, el mismo que venía con una leyenda detrás, el mismo que había noqueado a Adesanya 2 veces en kickboxing. Pero Strickland no escuchaba, no analizaba, solo hablaba. Y entonces llegó la pelea UFC 276, julio 2 del 2022, Las Vegas, Nevada. Strickland salió caminando como si tuviera el guión escrito: presionar, abrumar, dominar, pero en realidad estaba a segundos de quedar inmortalizado como un meme. Un solo golpe. Pereira no lo dejó ni respirar, ni ajustar, ni reaccionar. People think they get it, but this guy does that to the best. Spring it to the left. Boom. That's nasty. I mean, that is the same hook he knocked out Adesanya with. Dude. Y así el tipo que se burlaba del striking técnico fue humillado por una obra de arte. And if I could go back and refight that guy, I wouldn't change a goddamn thing. Quizás esa noche Sean Strickland aprendió que la arrogancia no se entrena y que en la UFC hablar no te protege del knockout. Ronda Rousey, la reina que cayó y nunca volvió. Fue la campeona invencible, la reina absoluta de la UFC, hasta que su arrogancia la convirtió en el blanco perfecto y 2 mujeres la hicieron desaparecer del octágono para siempre. Esto no es solo la historia de una campeona, es una de las caídas más dolorosas en la historia de las MMA femeninas. La historia de cómo el ego, la fama y la soberbia transformaron a una reina en un fantasma que nunca volvió. En 2015, Ronda Rousey no solo era una campeona, era una fuerza de la naturaleza, una máquina de sumisiones, una figura mediática que acaparaba portadas, contratos de cine, entrevistas y millones de seguidores. Pero lo que empezó como admiración se convirtió en soberbia. Reach advantage on me, and she's the kind of person that I have to be a lot more careful with and a lot more. A cada conferencia de prensa, Ronda llegaba no como una atleta, sino como una estrella que miraba por encima del hombro a todas sus rivales. Despreciaba a sus oponentes con palabras, gestos e incluso con el lenguaje corporal. Y lo peor es que el mundo entero parecía respaldarla. Hasta que llegó Holly Holm, una ex campeona mundial de boxeo con una trayectoria impecable, pero silenciosa, sin farándula, sin arrogancia, solo trabajo. El 15 de noviembre del 2015, en UFC 193, ante más de 56,000 espectadores en Melbourne, Ronda entró al octágono creyendo que sería otro paseo de gloria. Holm, en cambio, entró con un plan. Hielo en la mirada. Desde el primer segundo, Holm no solo frustró a Ronda, la ridiculizó con precisión quirúrgica. Donde Ronda lanzaba golpes torpes y desesperados, Holm respondía con contragolpes limpios. Donde Ronda intentaba el clinch, Holm escapaba con una patada o un giro. Fue una clase pública, una cirugía sin anestesia, y entonces en el segundo asalto pasó lo inevitable.
una patada a la cabeza, la misma cabeza que semanas antes dijo que podía vencer a Floyd Mayweather si él no tenía un arma. Ronda cayó no solo con el golpe, cayó con todo el peso de su ego, fue llevada directo al hospital, no dio conferencia de prensa, no dio entrevistas, y mientras Holly Holm levantaba las manos como nueva campeona, Ronda Rousey desapareció por meses, devastada física y emocionalmente. Ese día el mundo no solo vio caer a una campeona, vio cómo la arrogancia puede convertir la cima en un abismo. Ronda Rousey desapareció tras la humillación con Holm. Se refugió del mundo sin entrevistas, sin redes, sin contacto visual con la realidad que había evitado durante años. Pero en diciembre del 2016, el monstruo decidió volver. Durante la preparación para el combate, Ronda no aceptó entrevistas, no participó en promoción, no habló ni siquiera en la conferencia previa. ¿Por qué? Porque su ego aún no entendía lo que había ocurrido. Ella no volvió para redimirse, volvió para vengarse. Pero lo que Ronda no esperaba era que enfrente no tendría a una peleadora común, tendría a Amanda Nunes, la leona. I know the girls can take my punches, I know that, and it happened tonight. Una campeona salvaje, precisa, técnica y hambrienta de respeto. Mientras Ronda evitaba los medios, Amanda hablaba con los puños, y cuando se cerró la jaula, el silencio de Ronda se convirtió en gritos del público. The champion in the black, the challenger in the blue. En los primeros segundos, Amanda, sin saber cómo responder. No hubo defensa, no hubo clinch, no hubo estrategia, solo hubo golpes y más golpes, hasta que el árbitro, con piedad, detuvo la ejecución. Ese fue el fin. Ronda Rousey no volvió a pisar el octógono nunca más. Se fue sin despedida, sin disculpas, sin explicaciones. Y su arrogancia, la que la hizo famosa, también la hizo desaparecer. Conor McGregor. Estos son los momentos en que Conor McGregor fue humillado por ser demasiado arrogante. En un momento de su carrera, Conor McGregor fue un dios del octágono. Getting better here in this round, though. Oh, man. Until that. Oh, he's done. Over the top, looking to finish it here. Oh, he heard it. Conversation, looking to finish the fight. That's it. 10 seconds. Oh, he's hurt. Could he finish? Hasta que su propia arrogancia lo hizo caer. El irlandés hablaba basura como nadie, pero al principio lo respaldaba con knockouts brutales, destruyendo a algunos de los mejores pesos pluma. Oh, my God. The first punch he threw slept him. And Aldo connected with a left right after as he was getting knocked out. And then hammered. Pero luego comenzó a morder más de lo que podía masticar. Después vendría la pelea más oscura y humillante de toda su carrera. Y todo comenzó con una frase que hoy retumba como una advertencia profética. Come here. Send me a message like location. I'm gonna come. Wherever you want, doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn or Moscow, doesn't matter. Tell me where. Envíame tu ubicación. Así arrancaba la guerra personal entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, que culminaría en una de las rivalidades más salvajes en la historia de la UFC. En ese momento McGregor ya era multimillonario, tenía negocios de whisky, trajes, gimnasios y había sido despojado del título de peso ligero por inactividad. Ese cinturón lo tomó Khabib, quien lo ganó con autoridad frente a Al Iaquinta en UFC 223. Pero días antes de ese evento, la locura estalló.
Todo empezó cuando Khabib confrontó y abofeteó a Artem Lobov, uno de los amigos y compañeros más cercanos de McGregor, por haberle faltado el respeto. Lo que vino después parece sacado de una película de gángsters. Conor voló desde Dublín a Nueva York y con varios hombres irrumpió en el Barclays Center y lanzó una carretilla contra el autobús de peleadores donde viajaba Khabib. El resultado: varios lesionados, peleas canceladas y un Dana White completamente furioso. Pero la UFC no perdió la oportunidad. Usaron ese escándalo como carnada para promocionarlo como el evento más grande de la historia. UFC 229, McGregor versus Khabib. El ambiente era tóxico. Conor pasó de provocar a pisotear los límites del respeto. I don't Smash wanna me, talk. mate. I Smash me. don't wanna. I Yeah, don't wanna smash talk. me. I can You smash say you. send location. Here it is, right here in front of you. I'm right in front of you. Did you not see me outside the bus now? Did you not see me right in front of you outside the fucking bus? For war, this fool is saying it's gonna be a long night. Trust me, mate. I'm ready for a long night. You hold on to legs for dear life. That's how you fight. You talk chicken this, chicken that, you shit your jocks when shit came on top. But you actually fight like a little shitty jokes rat. Anyway, you dive for the legs and hold on to them for dear life. What kind of fighting is that? What kind of man, what kind of way of fighting is that? You're a phony, a fake, and I'm gonna expose you. You're a fake lying rat. A fake Shut your mouth, mate. Pero Khabib no mordió el anzuelo, solo prometió castigo. I'm come here for smash this guy. Yes, I come here for legacy. You come for money. Smelly shy bag. You come for money. I come for legacy. I think I'm gonna make him tired, and after play with him, because when he tired, he always give up. He don't like. He talk before like direct in Twitter. You remember this when we talk? Y cuando llegó la noche, lo cumplió. Khabib humilló a McGregor desde el primer segundo, lo dominó en el piso, le habló mientras lo golpeaba y en el segundo asalto lo derribó con un derechazo que nadie vio venir. McGregor sobrevivía, pero Khabib no buscaba solo una victoria, quería dejarlo marcado. En el cuarto round le tomó la espalda y lo sometió con un mataleón. McGregor tapeó y la jaula explotó. En ese momento todo el mundo entendió lo que Khabib había dicho meses antes: envíame tu ubicación y resolveré esto donde importa. Pero la humillación no terminó ahí. En un estallido de furia, Khabib saltó la jaula para atacar a Dillon Danis, el entrenador de Jiu-Jitsu de McGregor. El equipo de Khabib también invadió el octágono y golpeó a Conor, convirtiendo la arena en un campo de batalla. McGregor no dio entrevistas, no fue a la conferencia de prensa, se retiró en silencio, deshecho. Khabib, sin embargo, alzó la voz y lo dejó claro frente al mundo. Esto no se trata de una pelea, se trataba de respeto. Él habló de mi religión, de mi padre, de mi país. Yo vine a defender el honor. He talked about my religion, he talked about my country, he talked about my father. Y lo hizo rendirse ante millones de personas, convirtiéndose en el villano que venció al villano. Después de esa noche, McGregor nunca volvió a ser el mismo. Pasaron 2 años antes de que regresara al octágono y cuando lo hizo ya no era The Notorious, era un hombre más humilde, más reservado. La derrota ante Khabib no fue solo física, fue emocional, espiritual y completamente pública. Una humillación ante millones que marcó el inicio del fin de su era de invencibilidad. Conor McGregor, tras haber sido humillado por Khabib, volvió al octágono en el 2020 con una nueva imagen, más amable, más centrado. Ya no era el bocón desenfrenado que desafiaba al mundo, o al menos eso parecía. El 18 de enero de ese año venció a Donald Cowboy Cerrone en apenas 40 segundos con una lluvia de golpes que devolvieron la esperanza a sus fanáticos.
Conor está de vuelta, gritaban, y con esa victoria parecía que el rey regresaba al trono. Pero el destino tenía otros planes. En enero del 2021, McGregor aceptó una revancha contra Dustin The Diamond Poirier, a quien ya había noqueado en el 2014 en solo un round. En su mente, esto era una formalidad. McGregor sonreía, mostraba respeto en las conferencias y hablaba de donar a la fundación de Poirier, pero Dustin no había olvidado nada. 7 años atrás, McGregor lo ridiculizó, lo insultó, lo hizo ver débil frente al mundo. Esta vez, The Diamond venía con fuego en el alma y dinamita en las piernas. El 23 de enero del 2021, UFC 257 fue testigo de una noche histórica. McGregor comenzó bien, su boxeo era limpio, preciso, dominó el primer asalto, pero Poirier tenía un plan. Pateó su pierna una y otra vez, un golpe sutil pero calculado. Cada patada era una inversión a futuro y funcionó. McGregor perdió movilidad, su postura se quebró, su defensa se desmoronó. En el segundo round, una ráfaga de golpes de Poirier estalló sobre McGregor como una tormenta y por primera vez en su carrera, McGregor cayó por nocaut en la UFC. El rey del caos había sido apagado. Knockout from Poirier! Dustin Poirier has it! Lafayette, Louisiana! Pero el ego de Conor no conocía el retiro. En julio del 2021, solo 6 meses después, McGregor pidió una trilogía. UFC 264 fue el escenario. Esta vez, McGregor volvió a su versión más venenosa. Insultos, gritos, amenazas de muerte, burlas a la esposa de Poirier. El viejo Notorious estaba de vuelta. Your wife is your husband. You're only a little of a thing, a silly little hillbilly. Joe Lee's wife! Joe Lee's wife! Joe Lee's wife! Pero el karma también lo estaba. En el primer round, Poirier lo llevó al suelo, lo castigó y lo desarmó. McGregor sobrevivió hasta que en los últimos segundos del round lanzó una patada, apoyó mal el pie y su tibia se partió en 2. McGregor cayó al suelo entre gritos de dolor con el rostro desencajado y la pelea fue detenida. Victoria para Poirier, derrota para McGregor y una imagen que nadie podrá olvidar. Conor sentado contra la jaula, fracturado, gritando insultos mientras Poirier celebraba tranquilo del otro lado. Conor McGregor no volvió a pelear desde entonces, su cuerpo roto, su reputación en duda y su legado tambaleando. Dustin Poirier, el hombre al que subestimó, le dio no solo una derrota, le dio una lección de humildad y 2 veces. Una cosa quedó clara, el Conor que hablaba y luego cumplía quedó en el pasado y el karma, ese juez silencioso, lo alcanzó con cada palabra que salió de su boca. Si te gustó este video donde estos peleadores arrogantes recibieron su merecido, suscríbete a Fightología y revisa nuestras listas de contenido donde tenemos historias de triunfo y fracaso de peleadores que te conmoverán, así como nuestros tops que te dejarán sin aliento. Man was a fanboy. He bought t-shirts of mine.